Mil mensajes. Hoy estamos con el número 560 y en este número encontramos realmente un contenido que nos debe hacer reflexionar y sobre todo con el mundo individual, en el mundo con nosotros, pero también en el mundo con los demás, con la gente que amamos, con la gente que especial cuidado nos debe tener, como son los hijos, como podría ser también los alumnos, como podrían ser inclusive la gente con la cual nos comunicamos diariamente, con las cuales hemos aprendido a querer, por ejemplo, a través de estas redes sociales. Y este mensaje, el número 560, fíjense la importancia que tiene. Es saber cómo evaluar cuando los placeres, esa sensación interna que realmente nos lleva a reforzar las conductas, cuando se comienzan a ver como negativas, cuando un placer traspasa el límite de ser realmente constructivo a comenzar a ser una realidad que negativa en la vida, una realidad en la cual realmente lo negativo, a través de las dependencias, a través del daño a que nos puedan hacer de manera directa en nuestro cuerpo, en nuestras funciones corporales, en nuestra dinámica humana, cuando un placer deja de ser positivo, constructivo, para ser destructivo, para ser entonces un inconveniente en la vida de nosotros, no en la vida de alguien que amamos. Y cuando nosotros empezamos a tratar de buscar ese factor X, ese que diferencia esos placeres constructivos de los placeres destructivos, de los positivos que llevan al logro, que llevan a esa sensación inclusive de felicidad, de aumento de la felicidad y de estar contento, de esa alegría que proporciona el placer, que nos lleva en cambio al displacer, inclusive al dolor, a la presencia de ansiedades, de miedos, de tristezas insondables, porque realmente el placer se ha traspasado y que ya entonces nosotros no podemos manejar los placeres, sino que los placeres comienzan a manejarnos nuestra vida. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, el factor X, bueno, si encontramos realmente un factor X que sea realmente tan importante y tan básico, bueno, creemos que podemos estar haciendo cosas muy buenas, pero vamos a nombrar varios elementos que pueden configurar, porque yo creo que va a cambiar de acuerdo a la experiencia, al placer, por supuesto, a la personalidad, al medio ambiente, va a cambiar algo teniendo algunos parámetros comunes. Por ejemplo, yo planteo el placer realmente, el placer como actividad psicológica, como actividad que se refuerza a través del tiempo. Si genera placer, va a reforzarse una conducta y esta es una de las pocas leyes que hay en psicología, al menos eso dicen los conductistas, pero cuando nosotros llegamos realmente a esa presencia y comienza a hacer daño, lo podemos relacionar con la responsabilidad. Y este dato puede ser muy importante y sobre todo que alguna gente puede decir, y además con plenitud de derecho, pero si al placer le ponemos responsabilidad, deja de ser placer y deja ser tan intenso como un placer en donde no nos preocupemos por la responsabilidad. Y entonces esto realmente puede ser verdad, pero cuando nosotros mezclamos el placer con la responsabilidad y obtenemos esa sensación interna de plenitud con buena responsabilidad, es decir, con la capacidad para asumir las consecuencias de nuestros actos y de tratar entonces de prevenir los daños a través de esa responsabilidad, nosotros podemos tener un placer mucho más nutritivo. Y esto, por ejemplo, se ve muy bien en el área del sexo. En el área del sexo, cuántas cosas, y yo como sexólogo, cuántas cosas se le ocurre al ser humano para satisfacer esa pulsión, ese placer que viene de los genitales y que se extiende a todo el cuerpo y puede llegar al medio ambiente desde el más puro sexo genital hasta la más sofisticada sensualidad corporal, hasta los más elementos del erotismo, en donde el placer está en todas partes y el sexo se puede relacionar con muchas cosas en la vida. ¿Cómo no hacer impacto? ¿Cómo no dejar que el sexo y sus placeres nos llenen? Pero
aquí es importante hasta qué punto nosotros somos responsables con muchas de estas actividades con los demás, más allá del criterio de tipo moral que pueda ser para mucha gente un límite, pero vamos a verlo con ese límite de responsabilidad de daño. ¿Cuántas veces, y hay que preguntarse, esa actividad sexual, como podría ser cualquier otra actividad placentera, genera daños físicos que hay que tomar en cuenta si nos estamos realmente dañando físicamente, como podrían ser algunas actividades muy intensas del sexo y la sexualidad, y sobre todo si ese daño es a la otra parte o a mi parte, y si ese daño, aunque sea consensuado, aunque esté la gente de acuerdo, hasta qué punto pueden ser realmente responsables estas personas bajo el mandato de los placeres. Esa es una pregunta que siempre nos llama la atención y respetando, por supuesto, cualquier posición que haya al respecto. El otro, la responsabilidad del daño psicológico, ese daño emocional que pueden generar algunos placeres, estamos hablando del sexual, podríamos hablar de cualquier otro, que genera entonces estar pendientes de no dañar a través de la satisfacción de los placeres. Eso yo creo que es parte de la responsabilidad y cuando también evaluamos los daños socioculturales, que pueden ser evaluados realmente como unos daños, por ejemplo, a través de el sexo irresponsable, porque a lo mejor no están, de los embarazos en adolescentes. Y cuando uno ve esa realidad y ve cómo impacta en toda la sociedad, uno se preocupa. Y entonces uno dice, claro, por supuesto, tienen todo el derecho a comenzar a ejercer el placer, pero lo estamos haciendo y sobre todo a la gente que puede instruir, que puede manejar, que puede ser factor de modelaje, de ejemplo. Realmente eso es importante. Entonces nosotros evaluamos que uno de los factores básicos, usted puede tener otros y puede inclusive enviárnoslos y así dialogar y discutir, pero si esta responsabilidad no es el factor X que hace que un placer que puede ser muy, muy intenso, muy placentero, muy alimentario para el espíritu humano, para todo lo que significa los placeres sensorialmente, inclusive mucho más allá, que se vaya a transformar en un elemento negativo, en un elemento que genera daño, que genera dolor, que genera miedo, que genera tristeza, que genera además puede generar mucha ira, que puede generar inclusive daños a través de la euforia de la alegría. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, yo los pongo a pensar y quiero que reflexionen en esto porque es importante, sobre todo si usted es padre, si es maestro, si es comunicador, si es líder político, si es religioso, si usted tiene alguna actividad de responsabilidad y de liderazgo frente a los demás, es importante que usted piense dónde un placer al cual tenemos derecho todos los seres humanos es uno de los grandes elementos básicos de nuestra vida, premios de nuestra vida, hasta dónde, cuándo se comienzan a evaluar como un daño. Y más allá de las morales que pueden dividirnos, vamos a buscar la verdad en el daño ético, en el daño físico, en el daño emocional, en el daño psicológico, en el daño cultural que pueden ejercer muchos tipos de placeres, sobre todo cuando no hay ese claro límite entre el placer constructivo y el placer destructivo. Entonces, yo pongo que este factor X es la responsabilidad. Por supuesto, podríamos hablar mucho más de esto, es un tema realmente interesante y es el mensaje número 560. El placer como peligro. ¿Cómo hacer para diferenciar ese momento, ese límite, muchas veces casi inexistente entre el placer constructivo y el placer destructivo? Yo confío en sus conocimientos, yo confío en su sabiduría, yo confío sobre todo en su responsabilidad para hacerlo muy bien. Este es el mensaje 560. Yo los dejo viendo este cuadro hermosísimo de Evelio Ramírez, un gran pintor venezolano, y usted puede ver esta obra en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida de los Mangos, cruce con la segunda transversal
en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Usted puede pasar por ahí, detenerse un rato en esta esquina blanca y realmente disfrutar muchísimo de las obras de estos pintores y todos estos artistas plásticos venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.